Muy bien, damos inicio. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia. Hemos llegado a la última sesión de nuestro evento Liderazgo Docente para Cambiar la Educación. Soy el ingeniero Denis González del Centro de Capacitación Tecnológica de la Universidad Andina. En los días anteriores hemos contado con notables participaciones y hoy vamos a cerrar con un broche de oro, como se puede decir. Tenemos un excelente invitado, Soy el ingeniero Denis González del Centro de y Capacitación hacerse Tecnológica. al cliente de la educación fuera del país de Bolivia y en Latinoamérica. Hemos contado en días anteriores con Sandra Chica, quien nos ha hablado acerca de la importancia de la actitud del docente en el uso de la tecnología en la educación. Hemos tenido a la doctora Agudelo desde Colombia, quien nos ha hablado acerca de la creación y co-creación de contenidos digitales propios de cada contexto y materia. Hemos contado con la directora Veracruz Rivas, quien nos habló, ejemplificó acerca de la importancia de fomentar e incentivar las actividades para empoderar a la comunidad educativa. Hoy tenemos el gusto de contar con el profesor Rafael Román. Él es el ex secretario de Educación de Puerto Rico y actualmente en Estados Unidos. Estimado profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Denis, y un placer para mí compartir en este foro tan importante con ustedes, los hermanos bolivianos. Muchas gracias, estimado profesor. El espacio es completamente suyo. Ok, muy bien. Pues antes que todo, muchas gracias por la invitación a los compañeros de Virtual Educa en Bolivia y a esta oportunidad. Yo también reconozco y agradezco a los compañeros que me precedieron durante esta semana, que han estado participando y dando participando en una extraordinaria experiencia educativa. Y hoy me corresponde este privilegio de hablar un poco, ¿verdad?, de la experiencia educativa, como decimos en un título no tan académico en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y conversábamos previo a este encuentro. Todos estamos enfrentando situaciones difíciles, tanto en Puerto Rico, aquí en Estados Unidos, donde yo resido ahora mismo, pero soy de Puerto Rico, soy puertorriqueño, con mucho orgullo. Estoy aquí prestado. En nuestros hermanos en Bolivia, sabemos que todos estamos enfrentando un tiempo muy duro, muy difícil, pero ante los retos, la educación para todos siempre es la solución, es la alternativa, ¿no? Así que en ese sentido quisiéramos compartir unas palabras en esta tarde, pero más que entrar a teorías y filosofar un poco, quisiéramos ser un poquito más prácticos y traer un tipo de reflexión, por ser el último día, ¿verdad?, de esta experiencia, compartir un poco tanto de nuestra experiencia como de prácticas que son pedagógicas y actualizadas, ¿no? Mi nombre, como dijo Denis, mi nombre es Rafael Román. Soy profesor, maestro de Historia y Estudios Sociales, de Ciencias Sociales de carrera, principal de escuela. He sido director de escuela en Puerto Rico y fui secretario de Educación de Puerto Rico. Así que en la tarde de hoy vamos a reflexionar un poco sobre la implementación planificada de herramientas digitales en los procesos de enseñanza, ¿verdad? Suena a un tema muy amplio, muy quizás extenso, pero yo lo quiero hacer de manera concisa y más bien invitarles a una reflexión. Yo soy maestro de la sala de clase, soy profesor de la sala de clase, tanto lo he sido a nivel universitario como a nivel secundario. Pero previo a esta experiencia, lo primero que yo quiero comenzar diciendo hoy es que previo a esta experiencia, lo que estamos viviendo los educadores es nuevo para todo el mundo. No importa la experiencia que usted tuviese, los años de experiencia, 20, 25 años en la sala de clase, no importa eso. Lo primero que yo quiero hacerle un llamado, compañeros, es que a usted le baje un poco la ansiedad, trate de entender que lo que usted está viviendo lo estamos viviendo todos los educadores en el mundo.
Yo he escuchado de experiencias y decisiones que han tomado los ministerios de educación en diferentes partes del mundo y sé que muchas veces son muy criticadas, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno tiene este tipo de conversaciones, se percata y puede compartirle a otros, mira, es que aquí se hizo lo mismo o se está haciendo esto mismo, porque la realidad es que el mundo, este tema nos tomó de sorpresa y quizás nos ha llevado a adelantarnos en unos procesos, en unas experiencias que no esperábamos que se tuviesen que acelerar tanto, ¿no? Yo quisiera comenzar presentando esta imagen que se proyecta allí. No crea que es un error el que no se vea bien. Ha sido escogida, ha sido seleccionada con toda intención. Si usted observa esa imagen, no fue mi intención que usted la entendiera. No fue mi intención que usted pudiese leer lo que allí dice, ¿verdad? Es una imagen extraída del internet. Mírela 2-3 segundos. Y como estamos en un salón de clases virtual, yo le voy a dar quizás 2 segundos. Observe un poco esa imagen. A ver si usted logra captar lo que yo quisiera captar con ustedes a través de ella. Bien, esa imagen fue seleccionada por varias razones. Cuando uno la ve de primera intención, dice, bueno, esto es un estudiante que está frente a una pantalla digital en un salón de clase, ¿verdad? Es una actividad en un salón de clases, obviamente. No es lo que estamos viviendo. La diferencia entre el proceso previo a esta época que estamos viviendo es que aún teniendo 25 o 30 años de experiencia y aún teniendo la integración de la tecnología en la sala de clase, lo que ha hecho distinto a esta experiencia es que aún esas herramientas que se pueden ver allí, no las tenemos físicamente en el salón de clase. Porque el salón de clases se ha convertido en algo múltiple, ¿verdad? O sea, el salón de clases es mi sala, es la sala de mi casa, ¿verdad? La sala de estar. El salón de clases es la sala de estar del niño, la habitación, el cuarto donde aparentemente antes dormía, ahora es una sala de clase. Así que independientemente, lo primero que tenemos que tener claro es que aunque hablemos aquí de herramientas tecnológicas, y yo sé que durante todas estas semanas se ha estado hablando de ese tema, la educación virtual no se puede decir, no se puede limitar, no podemos tener una visión que esté limitada a que ni tan siquiera es lo que tradicionalmente ya conocíamos como educación virtual. Pues si yo he hablado de tecnología cuando yo era profesor, cuando yo soy maestro, ya yo puedo pensar, bueno, pues un salón de tecnología en el siglo XXI es tener esta pizarra que está allí en el salón, todos los niños tienen su computador, su tableta, su móvil, y eso quizás para nosotros era lo que se nos había enseñado hasta ahora, que era la integración a la tecnología. No ha dejado de serlo, pero aquí se rompe con un estereotipo, ¿verdad? El otro significado de esta imagen es que les comenté que fue seleccionada con toda intención y alevosía. Es que usted ve a un estudiante, quizás pudiera ser también un maestro, con la mano en la cabeza. Y así estamos muchos ahora mismo. Muchos estamos ahora mismo con la mano en la cabeza pensando cómo soluciono esto, cómo atiendo este problema. Y vemos mucha tecnología a la misma vez y no sabemos manejarla, no sabemos utilizarla, ¿verdad? Porque nos estamos limitando a esa experiencia, de la tecnología que ya teníamos los que tenían tecnología, ¿verdad? Así que por eso es que selecciono esta imagen. Hoy día, el tema que nos trae aquí es la implementación planificada de herramientas digitales en los procesos de enseñanza. Y es importante primero entender que mi objetivo no es que hablemos más allá de solamente de las herramientas digitales, es que estamos en un proceso de enseñanza que es a distancia. Así que en el tiempo que estamos viviendo, no solamente los maestros y maestras estamos adaptándonos a una tecnología que muchas veces no dominábamos, sino que también
nos referimos, estamos trabajando con educación a distancia. Y es importante significar esto. La educación a distancia no implica necesariamente, ¿verdad?, que tengas que estar dotado de muchísima tecnología. Es que nos ha obligado la circunstancia. ¿Qué es la educación a distancia? Es ese método o sistema educativo de formación independiente no presencial mediante el uso de diversas herramientas o tecnologías, ¿verdad? La tecnología está incluida, está insertada. Sin embargo, no necesariamente todo tiene que ver con tecnología. Es a distancia. A distancia, ¿por qué? Porque no estamos conectados, porque no estamos conectados formalmente. ¿Ok? Bien. Así que, en ese sentido, ¿por qué es importante el tema de qué requiere? Tiene que ser un proceso planificado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un proceso planificado? El hecho de que sea a distancia no puede bajo ninguna circunstancia existir la improvisación. Porque al final del camino, al final del año escolar, al final del semestre escolar o el trimestre, nosotros queremos unos resultados. Y los resultados siempre se tienen que medir a base de unas metas, de unas estrategias. Entonces, en este sentido, ese proceso de educación es a distancia, pero tiene que ser planificado. ¿Por qué? Porque la enseñanza ocurre en un lugar diferente al del aprendizaje tradicional. ¿Ok? Entonces, aquí es importante. Alguien decía, leía hace poco a quien decía que con este tema de la educación a distancia está ocurriendo que hay mucha asignación, 99% son asignaciones, lamentablemente decía la persona, 99% son asignaciones, tareas y 1% aprendizaje. Y eso es un reto. Porque entonces, en la medida en que este proceso se convierte en doy tareas para que realice, pero no hay una planificación alineada a cuál va a ser, qué es lo que se quiere medir, qué es lo que se quiere aprender. ¿Ok? Pues al final del camino no vamos a tener quizás el resultado. Requiere planificación también porque así mismo la comunicación es a través de diferentes medios. Entonces es importante que se entienda que el hecho de que un maestro, un profesor, un colegio no tenga la herramienta tecnológica X, por decir un nombre, Google Classroom, o por decir que no tienen acceso a Kahoot o a otras herramientas que tenemos tanto para integrar el salón de clase, no implica que no pueda haber educación a distancia. Entonces, quiero compartir un breve ejemplo de algo que en estos días comentábamos con nuestros hermanos puertorriqueños también en otro foro. Mire por qué el asunto de la planificación. En Puerto Rico, actualmente existen en el tercer grado de la primaria, 20,000 estudiantes. 20,000 estudiantes. Esos 20,000 estudiantes que están matriculados ahora mismo en el tercer grado de la primaria, hace 4 años atrás, estaban matriculados en el kindergarten, que es el primer grado de primaria en el sistema escolar, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Puerto Rico, y esto significa que estos niños que hoy están en tercer grado, sus primeros 4 años, que son los grados más importantes para el proceso académico, pues lamentablemente estuvieron expuestos a una situación de unos huracanes que hubo en Puerto Rico en el año 2017 y vieron interrumpido su proceso de aprendizaje. Luego de eso, en Puerto Rico pasó un proceso de cierre y consolidación de escuelas que también afectó un tanto el proceso de aprendizaje. Y el año pasado ocurrieron varios terremotos, también afectó el proceso de esos niños. Y este año, como pasa en Bolivia, como pasa en Estados Unidos y como pasa en todo el mundo, pues esos mismos estudiantes se han expuesto a un problema de la pandemia, de aprendizaje remoto, a distancia. Entonces, nos tomó por sorpresa.
nos tomó por sorpresa. No estábamos planificando, no estábamos planificados, esa es la realidad. Ningún ministerio estaba preparado para este embate que nos ha tocado. Traigo este ejemplo para enfatizar en que ahora que ya estamos inmersos en el proceso, uno de los asuntos que tienen que tener tanto los ministerios como los colegios, tanto públicos o privados, es cómo de aquí en adelante nos planificamos para que esto no vuelva a ocurrir. Porque aparte de que ya la tecnología que ha llegado y esta obligación a adentrarnos en el mundo tecnológico y de la educación a distancia, esta innovación llegó para quedarse. Otra característica que tiene la educación a distancia, obviamente existe distanciamiento físico, ¿verdad? Por esa la planificación. Usted está en su casa, yo estoy en mi casa, todos estamos aquí conversando, participando de esta charla, mientras usted está en Bolivia o está en Puerto Rico o está en alguna parte del mundo. Otro asunto importante a la hora de tomar en cuenta en esta planificación, aparte de que existe el distanciamiento físico, hay horarios flexibles. Por ejemplo, no se recomienda que usted trate de estandarizar lo que ocurría en un colegio de 8 de la mañana a 3 de la tarde y ponerlo en una computadora y el niño se conecta de 8 a 9 en la clase de matemáticas, de español de 9 a 10, de ciencias de 11 a 12. ¿Verdad? Tampoco es recomendable en esta planificación que uno trate de estandarizar o replicar la educación tradicional en un modelo de educación a distancia. ¿Por qué? Por muchas razones. Número uno, no es el mismo ambiente. Usted no está presente como educador todo el tiempo. Hay diferentes circunstancias que usted no conoce. Hay un tema de conectividad también, ¿verdad? Yo le puedo hablar de caso mío. Yo tengo estudiantes que participan en mis cursos una semana y otra semana dejan de participar porque ya se le agotó, quizás se le gastó el dinero o la cantidad de internet que tenían disponible para el mes y lo consumieron en un día, en una semana, ¿verdad? Porque hay un asunto de accesibilidad y también de recursos económicos. Otra característica de esta educación a distancia es que fomenta el autoaprendizaje y la autorregulación. Ahora bien, ahí hay un reto que usted tiene que tomar en cuenta y volvemos al tema. ¿Cómo planificamos? Si bien es cierto que fomenta el autoaprendizaje y la autorregulación, nosotros tenemos estudiantes que en el día a día regular de clase se les hace difícil el autoaprendizaje por distintas razones. Son estudiantes con limitaciones lingüísticas, con limitaciones de aprendizaje, con situaciones emocionales. ¿Cómo se autorregula un niño, un estudiante con una situación que le limita el aprendizaje por su condición emocional, ¿verdad? Pero esto es una característica también. Y dentro de esa planificación usted tiene que tomar en cuenta ese perfil de estudiantes que tiene en el salón de clase asignado. El proceso de enseñanza-aprendizaje también, y esto es una redundancia, ya lo habíamos comentado, tiene que ser debidamente planificado. Y cuando hablamos de planificación, más adelante vamos a ver en la conclusión de esta presentación el por qué enfatizo en esto. Se puede implementar retroalimentación y evaluación la comunicación e interacción puede ser tanto sincrónica como asincrónica. Sincrónica implica que puede ser en tiempo real, ¿verdad? Contacto como estamos ahora mismo nosotros, o puede ser asincrónica diferida, donde un estudiante tiene asignado un material o tiene asignado una lección, el maestro no necesariamente está allí presencialmente, pudiese estar en línea, disponible para contestar preguntas o para apoyar en el proceso, pero es trabajo de manera individual. De hecho, tiene que ver mucho con el principio anterior que hablamos, con las características que fomenta el autoaprendizaje y la autorregulación. Ok, bien. Dicho esto, antes de ir a algunos ejemplos, les dije que quería llevarlos más a la autorreflexión. Estamos cometiendo quizás el error, y esto es lo que genera, y te hablo como maestro, te hablo a ti como educador. Yo sé que estamos en un tiempo que se nos está generando muchísima ansiedad. Muchísima ansiedad, porque primero, y yo me incluyo, quizás no estábamos acostumbrados a tener la educación a distancia,
nos obliga a dos cosas. Usted siempre ha tenido que planificar para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ahora usted no solamente planifica, sino que también se ve la obligación de todos los días subir, preparar cursos de manera virtual, en línea, en un computador, en una plataforma, cualquiera sea, que le obliga a un tipo de más trabajo. Yo por lo menos, yo no conozco ningún maestro o ningún profesor que hoy día, después de 8 o 9 meses en pandemia, me diga que tiene menos trabajo que antes. Todos tenemos mayor trabajo. Por lo menos yo doy clase a nivel superior, y en el nivel superior ocurre que usted como profesor asigna una tarea y el estudiante le contesta a la hora que quiere o que puede, porque trabajan o porque tienen compromiso. Así que usted está todo el tiempo conectado. Yo comienzo a las 7:30 de la mañana y si uno se deja llevar, está a 7, 8 de la noche contestando, porque el estudiante contesta en el momento en que tiene la disponibilidad o el acceso, ¿verdad? Tampoco es que quiera hacerlo así voluntariamente. A veces yo conozco casos de estudiantes que tienen que buscar dónde conectarse, ¿verdad? Así que quisiera, dentro de esta reflexión, de esto que estamos conversando, presentando, que entienda que lo que le voy a presentar ahora son alternativas, ¿verdad? Que usted puede incluir en la planificación. Ahora, esto depende mucho también de esa comunicación que ocurra interna en el colegio que usted labora o en el distrito escolar, y yo le hago un llamado con la experiencia nuestra a que parte del problema con este tema de la educación a distancia es que en muchos colegios, lo dije hace un ratito, y en muchos distritos han querido estandarizar lo que ya teníamos, Así que hay que ser flexible en el momento de implementar, en el momento inclusive de dar el assessment, de darle evaluación al estudiante, de manera que se entienda que aquí lo importante no es la herramienta, sino que estamos en una estrategia de educación a distancia. No es todos estamos en el mismo lugar. Entonces, quizás usted esperaba que yo le presentara aquí 5 o 6 portales de internet que usted puede accesar. ¿Usted sabe por qué no lo hago? Porque hacerlo precisamente perpetúa lo que se nos está confundiendo en estas instancias. Hay distintas herramientas. Herramientas e ideas para implementar la enseñanza a distancia, que usted tiene que hacerla, utilizar la que más usted pueda, se le pueda facilitar. ¿Por qué? Y vuelvo a enfatizar. Si usted no domina una herramienta, es bueno aprender a utilizarla. Claro, estamos en proceso de aprendizaje. Pero para que usted pueda hacer efectivo, usted tiene que dominar una herramienta. Así que yo le presento estrategias. Por ejemplo, el correo electrónico. El correo electrónico no se veía como una herramienta de aprendizaje. Se veía como una herramienta administrativa. Usted enviaba un correo, sus estudiantes le contestaban o no, pero usted lo utilizaba para enviar mensajes, para que la administración se comunicase con la administración. Pues no podemos limitarnos. El correo electrónico, si el estudiante, esa es la única herramienta por la cual puede, o usted, comunicarse. Aquí la clave está en que esa planificación haya comunicación. Pues el correo electrónico es una herramienta, y voy a profundizar en cada una de ellas. Las videoconferencias. Y las videoconferencias como esta que estamos ahora mismo, puede ser sincrónica o puede ser asincrónica. Ahora bien, yo profesor, no tengo manera de dar una videoconferencia, se nos cae el internet, se nos cae la conexión, pues grábela. Haga una grabación de la misma y compártala. Es hasta mejor. Yo la uso con mis estudiantes. Yo grabo mi clase, se la comparto a ellos la comparten por distintas herramientas y el estudiante tiene el beneficio de escuchar la conferencia cuantas veces pueda y no tiene que tener en ocasiones el internet, porque una vez la baja, le hace un download a su móvil o a su computador, pues ya no necesita la conectividad para poder participar. Así que esa es otra herramienta, ¿verdad? Que usted puede integrar en esa planificación. Aquí lo importante en todo esto es que tampoco usted convierta la herramienta en algo, en lo que es tradicional. Miren, yo recuerdo cuando comenzó el boom en Puerto Rico de la tecnología en las escuelas, pues los maestros nos acostumbrábamos a escribir en la pizarra, ¿verdad? Y de momento la pizarra comenzó a ser sustituida por el PowerPoint. Entonces,
Mire, eso no es necesariamente innovación. Si el PowerPoint o el slide o la diapositiva se convierte en la sustitución de escribir en la pizarra, usted está dando una clase completamente tradicional. Entonces, no hay innovación. Así que usted puede utilizar la estrategia del correo electrónico, la de la videoconferencia, la del slide con el PowerPoint, pero si lo hace todos los días igual, usted está siendo un maestro tan tradicional como lo era cuando no tenía ni computador, ni pizarra electrónica, ni internet. Museos virtuales, ¿verdad? Sobre todo los maestros de ciencias y ciencias sociales, hay infinidad de recursos, ¿verdad? Una de las cosas maravillosas de la educación a distancia, de este proceso de la planificación, es que nos permite traer al salón de clases, y recuerde que cuando hablo de salón de clases no hablo del salón regular, ¿verdad? Del salón virtual ahora mismo. Nos permite traer recursos que físicamente quizás a usted se le hacía o no, o era imposible hacerlo, ¿verdad? Fíjese que quizás usted era un profesor que acostumbraba 1 o 2 veces al año llevar a sus estudiantes al museo, y muchas veces había problemas porque no había la planificación adecuada, no había los recursos para la transportación. Hoy día hay muchísimas herramientas de museos virtuales que de hecho se quedarán, ya la visita al museo va a seguir siendo importante, pero hay mayor acceso a ello. El foro virtual. El foro virtual es otra herramienta, ¿verdad? Que usted puede utilizar en su planificación diversa, ¿verdad? Lo importante del foro es que el foro permite una interacción diaria, continua, y que usted como educador, importante con el foro virtual, no trate de no hacer este tipo de foro donde usted quiera leer lo que usted quiera que el estudiante conteste lo que usted quiere leer, ¿verdad? El foro virtual permite que el estudiante pueda expresar su opinión. Miren, usted es maestro de español, usted es maestro de gramática, usted es maestro de ortografía, y le pide a un estudiante que escriba su opinión sobre X o Y tema. Usted no evalúa el contenido necesariamente de si está a favor o no de lo que el estudiante dice. Pero es el momento de evaluar, es el preciso momento extraordinario para usted. Si usted está midiendo destrezas de ortografía, usted no juzga su opinión, juzga la ortografía y juzga entre el sentido, ¿verdad?, de evaluar. ¿Ok? El chat académico, ¿verdad? Es una especie de estrategia, ¿verdad? Y para eso existe diferentes redes sociales. Y el chat académico, claro, siempre y cuando vele que se mantenga académico. Nada que no sea de índole académico, ¿verdad? Bibliotecas virtuales, páginas web. Ahora bien, todo esto son herramientas, ideas que se pueden implementar en la enseñanza a distancia. Maestro, profesor, pero es que suena muy bonito. Suena muy bonito. Pero no lo tengo todo. Pues es que no lo tiene que tener todo. Miren, yo obviamente parto de la premisa de que no todos tenemos los mismos recursos. Pero la educación a distancia implica, como definimos en un principio, que todos estamos aprendiendo en diferentes lugares. Aquí lo importante, el objetivo es que haya aprendizaje, no importa el conducto por el cual llegue, ni por el cual reciba la retroalimentación. Si el estudiante le contestó por correo electrónico, muy bien. Si el estudiante le contestó por el foro virtual, muy bien. Si el estudiante le contestó por WhatsApp, excelente. Lo importante es el producto, no el vehículo por el cual llega el producto. ¿Ok? Así que les comentaba que en este sentido es importante que rompamos. Aquí hay que romper esquemas. La virtualidad, la enseñanza a distancia nos ha llevado a romper esquemas. En conclusión, dentro de esta reflexión es importante, número 1, planificar. La virtualidad nos da la tentación de improvisar. Planificar, ¿por qué? Planificar con objetivos específicos, alineados a estándares de aprendizaje. Quiero detenerme aquí un momento. Existen muchísimos portales, muchísimos libros digitales, pero lo que yo no sé, o sea, yo conozco cuál es
el currículo que yo debo implementar con mis estudiantes y el hecho de que yo accese a un recurso que tienen nuestros hermanos bolivianos puede ser muy bueno, pero no está alineado a las necesidades o a los estándares de aprendizaje que en mi país se quieren enseñar. Por eso es que tiene que tener cuidado, porque no todo lo que llega, no es que sea malo, pero no todo está alineado al currículo que nos corresponde implementar. Así que tiene que mirar. La planificación implica objetivos diarios específicos. Hoy queremos que el estudiante conozca los antecedentes a la Revolución Americana y que pueda expresarse. Pues ese es el objetivo del día, ¿verdad? ¿Qué debe pasar? Que al final del curso o al final de la clase o al final de la semana, si es una planificación semanal, pues ese objetivo se haya cumplido y que se haya medido a través de alguna actividad de evaluación. Otro asunto, esa planificación tiene que tomar en consideración el contexto, el tiempo y el espacio. Yo tengo 5 cursos. De los 5 cursos, 5 grupos. 5 grupos se dividen en 3 cursos diferentes. En 3 cursos. Sin embargo, por ejemplo, enseño historia de Estados Unidos, enseño gobierno, un curso de gobierno, enseño un curso de historia de Estados Unidos bilingüe, que es en español, enseño un curso de historia de Estados Unidos en inglés, enseño un curso de gobierno en español y uno en inglés. La planificación no es igual para todos los grupos, aunque sea el mismo curso. ¿Por qué? Primero, el contexto. El perfil de mis estudiantes a quienes les doy el curso en español no es el mismo perfil de los estudiantes quienes toman el curso en inglés. También el tiempo, el espacio, ¿verdad? Así que en ese sentido, esa planificación debe estar mirada en tiempo. Miren, estamos cometiendo yo diría, no sé si esta palabra aplica, pero un pecado. Por querer ser rigurosos, porque alguna gente piensa que la educación en línea o la educación remota no es rigurosa, lo cual no es correcto. Por querer ser riguroso, no es correcto del todo. Por querer ser riguroso entendemos que mientras más tareas asignamos, mejores maestros estamos siendo. Entonces, después nos preguntamos por qué el niño entrega el de la clase A y no el de la clase B. O por qué el niño no entrega nada. ¿Verdad? Toma en consideración tiempo. Maestro, si en su corriente regular su estudiante una actividad para 50 minutos nunca la podía terminar en 50 minutos, la virtualidad no va a hacer la diferencia. La virtualidad no va a hacer la diferencia. Si un niño, una actividad, le tomaba 50 minutos en la sala de clase regular, en la virtualidad sigue siendo el mismo niño. El mismo niño. No es diferente. Al contrario, para muchos de ellos es más trabajo. ¿Por qué? Porque hay otras tareas, hay otras actividades motoras, otras actividades de aprendizaje cognitiva que tiene que añadir el estudiante a esa experiencia, ¿verdad? Así que, por ejemplo, yo le puedo, y este es tratado del próximo punto, que es seleccionar estrategias que se adapten a las circunstancias. Nosotros tenemos estudiantes que no dominan la tecnología, como lo vemos también maestros que no la dominamos. ¿Claro? Habemos profesores que empezamos en la virtualidad sin dominar la virtualidad. Entonces, cuando yo establezco seleccionar estrategias que se adapten a las circunstancias, miren, hay estudiantes que por más flexible que usted pueda hacer, en que la tarea era para hoy y le va a dar 2 días más, por más tiempo adicional que usted le dé, nunca se la va a entregar porque el problema no es el tiempo, el problema es la destreza, su destreza tecnológica. Entonces, es el momento en que yo como profesor tengo que sentarme y decir, bueno, si yo sigo con esta estrategia, fulano no va a aprobar el curso. ¿Y qué tal si le pregunto? ¿Qué tal si hablo con él? ¿Qué tal si me siento y le digo, fulano, Juan, María, Rafael, ok, tenías asignada esta lectura, ¿la hiciste? Háblame de la lectura.
convérsame, dime. Mira, el estudiante quizás no le contestó las preguntas digitalmente, pero se las contestó verbalmente. Entonces, esa rigurosidad, y eso no deja de ser riguroso. Al final del camino, nuestro objetivo es que haya aprendizaje, que se puede evidenciar y que usted sea lo suficientemente honesto intelectualmente y saber que el estudiante no le entregó el papel, no le envió el documento digital, pero usted sabe que hubo conocimiento, que hubo aprendizaje porque hizo la lectura, porque la hizo y le pudo decir la idea central y le pudo conversar o le tomó una foto y se la envió, ¿verdad? Así que es importante que en todo este proceso seleccionemos estrategias que se adapten a las circunstancias. Por eso decía el ejemplo, tengo 5 grupos, pero no a todos le doy lo mismo. No lo anoté porque no tiene que ver con la planificación didáctica como tal. Tiene que ver con la planificación personal. Nuestro bienestar personal, su bienestar personal, como individuo, como profesor. Si usted no está emocionalmente bien, si usted está agotado, agobiado, no podemos transmitir el conocimiento como debe ser. Saque tiempo para usted dentro de este tiempo. Estructure su tiempo. Yo les decía el ejemplo de que yo tengo estudiantes que si uno se deja llevar por ellos está hasta las 7, 8 de la noche en la virtualidad todo el tiempo, con el móvil, contesta mensajes, el WhatsApp, el email, de todo. No lo podemos hacer. Así que dentro de todo este proceso de educación virtual, es importante que planifiquemos, que trabajemos, que nos autoevaluemos en la práctica pedagógica, pero a la misma vez que reflexionemos cuándo tenemos que parar, cuándo tenemos que detenernos, cuándo tenemos que hacer un alto y buscar de alguna manera distraernos en el proceso, ¿verdad? Yo sé que es difícil, pero todos, y más si usted tiene hijos también en su casa, que también a la misma vez le tiene que ayudar en su proceso pedagógico. Así que yo más bien quería hoy que reflexionáramos sobre estos temas, porque el tema era la planificación, ¿no? El tema es la planificación en todo este proceso. Hay muchísimas herramientas, hay muchas estrategias, pero es importante que entendamos y nos mantengamos cuáles son los objetivos para este proceso, que al final del camino, el año que viene, cuando volvamos a la normalidad, pues yo creo que eso va a pasar, ¿verdad? En algún momento vamos a regresar a la normalidad. Vamos a ser mejores maestros, mejores profesores, sobre todas las cosas. Félix, no sé si tiene alguna... Estimado, pero qué interesante conjunto de reflexiones ha compartido. Sin duda alguna, uno de los aspectos que nos ha pues, muy docentes, y eso es que uno entre los muchos de usted, que el docente definitivamente ahora trabaja más, que la modalidad virtual requiere procesos mucho más estrictos, tiempos más largos y etcétera. Entonces, muy interesante su participación, estimado profesor. Tengo algunas preguntas de nuestro público. Las comparto con usted. Adelante, si yo no las puedo contestar, pues usted me ayuda. Con todo gusto, claro que sí. La primera es, y claro, nosotros en este ciclo hemos contado con muchos expositores fuera de Bolivia, entonces por ahí hay bastantes preguntas relacionadas con cómo están ustedes afrontando estos procesos, este tiempo, esta catástrofe y etcétera. Entonces, en ese sentido, uno de los docentes nos consulta, en realidad le consulta, ¿cómo ha afrontado la pandemia Puerto Rico referente a la educación? Pues mira, Puerto Rico, como te decía, aunque actualmente trabajo para el sistema en Estados Unidos, yo no he estado desconectado de Puerto Rico en ningún momento, por mi relación profesional con Puerto Rico. Así que conozco muy bien Puerto Rico, cómo lo he enfrentado, ha sido muy difícil. Yo quisiera que supieran nuestros hermanos bolivianos que aunque Puerto Rico pudiera tener muchísimos avances tecnológicos, la pandemia tomó por sorpresa también a los puertorriqueños desde el punto de vista que
Nuestro sistema educativo ya había hecho una gran inversión en tecnología. No obstante, la tecnología estaba a nivel escolar, ¿verdad? A nivel de salón de clase, a nivel de escuela, a nivel de administración, sobre todas las cosas. Así que Puerto Rico tuvo que hacer una gran inversión en tecnología, proveyendo computadoras a los maestros. No las tenían muchos maestros. Y a los estudiantes. Todavía al día de hoy hay cerca de 40.000 estudiantes que no han recibido una computadora. Así que les traigo esto porque para que no se sientan solos en esto. Estamos todos en las mismas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ha enfrentado? Pues se ha atendido de distintas maneras. Número uno, obviamente está la estrategia a distancia tecnológica. Se ha utilizado la estrategia de los módulos. Y los módulos son módulos impresos que se le facilitan a los estudiantes de alguna manera, ¿verdad? De un sistema que el Departamento de Educación se ha encargado de hacer cómo lleguen a los estudiantes, ¿verdad? Pero ha habido muchos sacrificios. La realidad es que el sistema, quienes los están cargando, como siempre, son nuestros maestros, nuestros profesores, que están haciendo un trabajo extraordinario, muy sacrificado. Pero ha habido algunas prácticas muy parecidas a lo que ha ocurrido en Bolivia, en Estados Unidos, donde se promovieron a los estudiantes de grado independientemente si cumplieron o no con los requisitos. Eso ha causado un gran debate, ¿verdad? En Puerto Rico y aquí también, ¿verdad? Así que yo creo que Puerto Rico no ha sido muy distinto a lo que ha estado pasando, sin embargo se ha estado bastante moviendo. Yo creo que el problema no es yo creo que el gran reto no es lo que se está haciendo ahora, es lo que se va a hacer con nuestros estudiantes una vez culmine este proceso, porque ciertamente, Denis, y a la audiencia, hay unos rezagos académicos que hay que atender. Nadie, o sea, no existe, y yo me atrevo a decir esto con autoridad, no existe sistema educativo en el mundo público que pueda decir con 100% de seguridad que sus estudiantes alcanzaron todos los objetivos medibles durante este proceso de la pandemia. Así que yo creo que más allá de lo que se está haciendo ahora, los retos mayores están en lo que se va a hacer después que culmine este proceso. Correcto, exactamente, coincido con usted, estimado profesor. La pandemia es una situación excepcional para la cual nadie estaba preparado. Es una catástrofe, una fuerza de la naturaleza incontrolable, como todos los aspectos naturales. Entonces, es imposible que nosotros tomemos esta situación y transformemos al 100% todo lo malo que nos ofrecen, cosas positivas, que tomemos control de todos sus aspectos y etcétera. Definitivamente tenemos que acoplarnos, tenemos que adecuarnos y como ocurre, por ejemplo, yo soy un profesional en los sistemas informáticos. Yo hago una pequeña analogía acerca de lo que está ocurriendo con lo que nosotros trabajamos usualmente, y es el versionado. ¿Qué quiere decir eso? De que los docentes ahora están probándose, ahora están aprendiendo, están aplicando tecnologías, métodos y etcétera. Y luego de este primer lapso es donde ellos van a realizar una retroalimentación y sacar algo en limpio. Y en base a eso, lanzar una segunda versión, entre comillas, que ya va a estar mejorada. De esto, Denis, es que nos estamos haciendo mejores maestros. Correcto. Definitivamente estamos, o sea, los profesores, una vez pase este proceso, yo estoy convencido de que hemos aprendido tanto, estamos aprendiendo tanto, que vamos a hacer mejores prácticas. Los sacrificios usualmente implican eso, aprendizaje. Fácil. La segunda pregunta, muy interesante, por cierto. ¿Cuál considera usted, estimado profesor, que ha sido la herramienta más provechosa que se está aplicando en la educación virtual actualmente? La herramienta más, bueno, no sé si la pregunta se refiere a una herramienta académica o herramienta. Yo como les mencioné, yo administré un sistema de educación público y fui principal director de escuelas y soy educador. No me gusta recomendar quizás por un asunto comercial, porque todo aquí se comercializa, ¿verdad?
no me gusta recomendar plataformas ni recomendar, porque hay pluralidad de plataformas y de herramientas tecnológicas buenísimas. Yo creo que más que por lo menos, le puedo hablar de la experiencia nuestra, ¿verdad? Yo creo que una de las herramientas que más se ha podido aprovechar ha sido Google Classroom, por el hecho de que Google Classroom es una herramienta que te permite tú construir, elaborar sobre ella, ¿verdad? Es tú como maestro la personalizas, ¿verdad? Y más allá de tomar un website y pasarlo, no sé si es la pregunta, esa es la dirección que va, ¿verdad? Pues tú vas personalizando tu propia experiencia con tu propio grupo, ¿verdad? No tienes todo lo mismo para todos los estudiantes, ¿verdad? Pero tal como esa que mencioné, hay otras iguales